Hoy vamos a continuar con el módulo de trasplante en la semana correspondiente al Gautier-Villini y continuando con esto hablaremos de las terapias de inducción a cargo de la doctora Gloria Salas, R1 del Hospital Salvador Gautier. Bien, buen día. Como ya dijo Oliver, hoy estaremos hablando sobre las terapias de inducción en los pacientes trasplantados renales. La terapia de inducción es el tratamiento inmunosupresor con un agente biológico que puede ser un agente depletor de linfocitos o un antagonista de los receptores de interleucina 2, que se inicia preferiblemente antes, en el momento o justo inmediatamente después del trasplante. Prácticamente todos los receptores de aloinjertos de riñón requieren terapia inmunosupresora para prevenir el rechazo y la pérdida del injerto. Una excepción serían los receptores caucásicos de aloinjertos vivos relacionados con dos haplotipos idénticos, ya que estos pacientes generalmente no requieren terapia de inducción con anticuerpos, dado su riesgo inmunológico notablemente reducido de rechazo agudo. El objetivo de las terapias de inducción es reducir o modular la respuesta de las células T al momento de la presentación del antígeno, mejorando la efectividad de la inmunosupresión por medio de la disminución del rechazo agudo. La más mínima diferencia genética entre el donante y el receptor es suficiente para causar rechazo del injerto, que requiere la administración de inmunosupresión continua al receptor. El rechazo agudo es entonces el síndrome clínico que se produce como resultado de una respuesta a lo inmune contra un órgano trasplantado y puede ser causado por una respuesta celular o humoral. Un rechazo celular agudo ocurre normalmente en los primeros 3 meses después de la cirugía del trasplante. Pero el tiempo de rechazo ha cambiado después de la introducción de la terapia de inducción, que conduce a un agotamiento significativo de las células T, retrasando el rechazo agudo de episodios en los tiempos posteriores. El evento central en el inicio de la respuesta a lo inmune es el reconocimiento de los antígenos del donante por los linfocitos T receptores. Este fenómeno se conoce como aloreconocimiento. Los linfocitos T actúan como soldados y como orquestadores de la respuesta a lo inmune. Tras el reconocimiento de los antígenos del donante introducidos por el injerto, los linfocitos T receptores se diferencian en linfocitos citotóxicos o auxiliares. Los primeros, los citotóxicos, matan directamente a las células del injerto que presentan a los antígenos en sus superficies, mientras que los auxiliares o los linfocitos helper proporcionan ayuda a otras células inmunes a través de receptores de membrana especializados. El principal aloantígeno responsable de desencadenar la activación de los linfocitos T es el antígeno leucocitario humano, también conocido con el nombre genérico de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El antígeno leucocitario humano son glicoproteínas codificadas por una familia de genes adyacentes en el cromosoma 6 humano y constan de 2 familias, los antígenos leucocitarios de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1 comprenden varios grupos, pero los más relevantes clínicamente son el A, B y C. Estos están presentes en la superficie de todas las células nucleadas y plaquetas, pero no en los glóbulos rojos. La expresión de antígeno leucocitario humano clase 2, por otro lado, está restringido a los linfocitos B, ciertas células mieloides y un subconjunto de linfocitos T activados. Los grupos más relevantes son el de P, de Q y de R. Bien, las etapas de la activación, un momentito.
Continuando, para poder entender dónde actúa cada medicamento de la terapia de inducción, es importante conocer las etapas de la activación de los linfocitos. Empezamos con el reconocimiento de antígenos a través de células presentadoras de antígenos equipadas para engullir el antígeno y procesarlo a pequeños péptidos para presentarlo a los linfocitos T. Estas células presentadoras de antígeno incluyen células dendríticas y macrófagos. Los linfocitos T expresan en sus membranas receptores de linfocitos T que reconocen estos péptidos antigénicos unidos a las moléculas del antígeno leucocitario humano. La activación de los linfocitos T va a depender del contacto estrecho entre la célula presentadora de antígeno y el receptor del linfocito T. Normalmente los linfocitos se encuentran en un estado de reposo inmaduro en todo el cuerpo y en los órganos trasplantados, y entonces cuando se presenta el estímulo microbiano inflamatorio, en este caso, las células dendríticas entran en un proceso de maduración durante el cual regulan positivamente el antígeno leucocitario humano, engullendo los antígenos proteicos y procesándolos a pequeños péptidos para entonces ser presentados ante el receptor. Estas señales que mencioné no se transforman a través del receptor del linfocito T directamente, sino que lo hacen por el complejo CD3 adyacente, que es un grupo de cadenas de proteínas no polimórficas que se asocian con el receptor del linfocito T. El grupo CD3 se une a la misma molécula del complejo de histocompatibilidad mayor que se acopla con el receptor del linfocito T. A este nivel es que actúa el monomurad, que fue el primer anticuerpo monoclonal utilizado en humanos. Esto que acabo de explicar constituye la primera señal en la etapa de la activación de los linfocitos, o sea, la unión de los complejos péptido antígeno leucocitario humano con el receptor de los linfocitos T. Esta primera señal es necesaria, pero no suficiente para la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Entonces pasamos a la segunda señal, en que los linfocitos T deben recibir para experimentar una proliferación completa. Se entrega la segunda señal por la participación de moléculas accesorias especializadas en los receptores coestimuladores de los linfocitos T en las células presentadoras de antígeno. Dentro de estas sustancias o moléculas coestimuladoras están las integrinas, que para la señalización del receptor de linfocitos T se necesita una interacción prolongada entre el haloantígeno y dicho receptor. Esta interacción prolongada y estable entre ambos es posible gracias a las moléculas de adhesión celular conocidas como integrinas. Finalmente, las citocinas producidas por las células presentadoras de antígeno envían señales que determinan la vía de diferenciación de los linfocitos T en subconjuntos especializados. Dentro de estas señales está la interleucina 2, que es el primer mitógeno de linfocitos T descubierto en virtud de su fuerte capacidad para inducir proliferación de linfocitos T en cultivo in vitro. Los linfocitos inmaduros expresan una forma de baja afinidad al receptor de interleucina 2, que consta de dos proteínas, gamma y beta. Luego de que se activan los linfocitos por el antígeno y las moléculas coestimuladoras, entonces los linfocitos T expresan una tercera cadena, la cadena alfa o CD25, que aumenta la afinidad del receptor de interleucina 2. Esta unión de la interleucina 2 de alta afinidad es lo que provoca la proliferación, o sea, la expansión clonal. Los anticuerpos monoclonales anti-CD25 actúan aquí bloqueando la cadena alfa del receptor de la interleucina 2. Ajá. Bien. Las citocinas producidas por... Pasa la segura.
Las citocinas producidas por las células presentadoras de antígeno por linfocitos T activados dirigen la diferenciación de linfocitos T proliferantes en múltiples poblaciones efectoras. Los linfocitos TCD4 se diferencian en 4 principales subpoblaciones, que son los TH1, TH2, TH4 y TFH, y una subpoblación reguladora T, mientras que los linfocitos TCD8 se diferencian en células citotóxicas. Los TH1 son el prototipo responsable del rechazo. Estos producen grandes cantidades de interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y linfotoxina que promueven el rechazo del injerto por activación de macrófagos. Los TH2, responsables de reacciones antialérgicas, su diferenciación va a depender de la interleucina 4. Los TH17 responden a infecciones por hongos y contribuyen al rechazo, promoviendo la inflamación. Los T-helper foliculares desempeñan un papel clave en la producción de aloanticuerpos, brindando ayuda a los linfocitos B, y los linfocitos T citotóxicos, como sabemos, inducen muerte celular directa mediante la secreción de perforina y granzinas, que son enzimas citolíticas que activan la caspasa y desencadenan muerte celular programada. La determinación del riesgo de rechazo agudo es muy importante para justificar una inmunosupresión más agresiva en pacientes con un riesgo significativamente mayor de rechazo. En las guías de práctica clínica, KDIGO, se comentan los siguientes factores de riesgo de rechazo agudo, que incluyen uno más de los siguientes. Uno más desajustes del antígeno leucocitario humano, receptores más jóvenes y donantes de mayor edad, etnia afroamericana, anticuerpo reactivo de panel superior al 0%, presencia de un anticuerpo específico del donante, incompatibilidad del grupo sanguíneo, inicio tardío de la función del injerto, tiempo de isquemia fría superior a 24 horas. En estos pacientes, las pautas KDIGO sugieren el uso de agentes que agoten los linfocitos, que son como agentes inmunosupresores, en lugar de anticuerpos del receptor de interleucina. Segura. Los tipos de terapia de anticuerpos inmunosupresor incluyen la globulina antitimocítica de conejo o timoglobulina, globulina antilinfocítica de caballo, el alemtuzumab, antagonistas del receptor de interleucina 2 como el basilizumab, anticuerpos anti-CD20 como el rituximab, y también hay un apartado de componentes no inmunosupresores. Con esto de componentes no inmunosupresores, esto es que tanto el donante como el receptor deben someterse a pruebas para determinar el estado de citomegalovirus. La mayoría de los centros usan valganciclovir como terapia de profilaxis primaria en pacientes con riesgo de infección por citomegalovirus. También se administra trimetoprim sulfametaxol profiláctico para prevenir neumonía por neumocistis carini, la sepsis o infecciones del tracto urinario. La globulina antitimocitos de conejo o timoglobulina es una preparación de anticuerpos policlonales elaborada por inmunización de conejos con tejido linfoide humano. Los anticuerpos policlonales se producen inmunizando caballos o conejos con tejido linfoide humano y luego se recolectan los sueros inmunes resultantes para obtener fracciones de gamma-globulina purificada. Varios anticuerpos policlonales han estado disponibles para su uso en trasplante clínico desde la década de los 70. Actualmente, los anticuerpos policlonales primarios que están disponibles para su uso clínico son la timoglobulina, aunque también está disponible la preparación de globulina antitimocitos equina de caballos, pero esta no se utiliza mucho. El mecanismo de acción
De esta no se comprende completamente, pero el producto inmunosupresor contiene anticuerpos citotóxicos dirigidos contra una gran variedad de marcadores de células T. Después de su administración, hay un agotamiento de los linfocitos T de sangre periférica. Los linfocitos T en particular son lisados o eliminados por el sistema retículo endotelial y sus antígenos de superficie y pueden ser enmascarados por el anticuerpo. De particular importancia, la timoglobulina provoca una expansión de células T reguladoras CD4, CD25, que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis inmunitaria y limitan la inmunidad contra el injerto. Los niveles altos de estas células mejoran la probabilidad de reversión del rechazo agudo y reducen el riesgo de pérdida del injerto después de un episodio de rechazo. Siguiendo el uso de timoglobulina puede sobrevenir una linfopenia prolongada y el subconjunto de CD4 puede suprimirse durante varios años. El efecto inmunosupresor puede explicar la relativa poca frecuencia de episodios de recurrencia del rechazo. Para su preparación se mezclan 500 mililitros de dextrosa en 500 mililitros de solución dextrosa, solución salina, y se infunden durante 4 a 8 horas por vía central o por la fístula arteriovenosa. El uso de una vena periférica a veces va seguido de trombosis venosa o tromboflebitis, aunque esto se puede prevenir agregando hidrocortisona y heparina. Para evitar reacciones alérgicas, el paciente debe recibir premedicación intravenosa con metilprednisolona, 30 miligramos, y Fendramil, 50 miligramos, administrado 30 minutos antes. Se debe administrar también acetaminofén antes y 4 horas después del comienzo de la infusión para el control de la fiebre. Los signos vitales se deben controlar cada 15 minutos durante la primera hora de perfusión y luego cada hora hasta que se complete la perfusión. El curso completo de la timoglobulina generalmente se administra durante una admisión hospitalaria, pero el paciente puede ser dado de alta después de las primeras 2 o 3 dosis si se dispone de instalaciones adecuadas. Dentro de los efectos adversos podemos tener fiebre, artralgia, erupciones cutáneas, leucopenia y trombocitopenia. La anafilaxia es rara y la infección más común es por citomegalovirus, que puede ser una secuela adversa tardía del uso de anticuerpos agotantes. La frecuencia de la infección varía con el número de cursos y la cantidad total de inmunosupresión dada. El monomurad fue el primer anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA para uso en humanos. Como se mencionó, su sitio de acción es el CD3, inhibiendo la transducción de señales para el receptor de linfocitos T. Este ya no se utiliza por sus potenciales reacciones adversas y en su lugar ha sido reemplazado por la timoglobulina. Los anticuerpos monoclonales anti-CD25, el basilizumab y el daclizumab, que este último ya no está en el mercado. Este tipo de medicamentos están dirigidos contra la cadena alfa, también denominada CD25 del receptor de interleucina 2. Estos se unen a la CD25 en la superficie de los linfocitos T activado, inhibiendo competitivamente la actividad mediada por la interleucina 2. Están diseñados para prevenir, pero no para tratar episodios de rechazo agudo. En cuanto a las reacciones adversas, aparte de la anafilaxia ocasional o las reacciones a la primera dosis descritas con basilizumab, existe una notable ausencia de efectos adversos significativos asociados con su uso. El basilizumab en pacientes que no pueden recibir timoglobulina, se les proporciona entonces este medicamento, este antagonista del receptor de interleucina 2. Estos pacientes que no pueden recibir timoglobulina son pacientes que tengan un recuento de glóbulos blancos inferior
a 2.000 por microlitro, un recuento de plaquetas inferior a 75.000, pacientes hipotensos con una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio. En pacientes que reciban basilizumab, entonces se administran 20 miligramos intraoperatoriamente y 20 miligramos en el cuarto día postoperatorio. El alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD52 aprobado para su uso en leucemia linfocítica crónica de células B. La terapia de inducción con alemtuzumab se usa aproximadamente en el 10% de los receptores de trasplante de riñón en los Estados Unidos. Este es un derivado de ADN recombinante dirigido contra la glicoproteína CD52 de la superficie celular del linfocito. Cuando se usa en el momento de trasplante como terapia de inducción, el alemtuzumab induce un agotamiento profundo, rápido y eficaz de las células linfoides, que pueden tardar meses en volver a los niveles previos al trasplante. Su uso puede facilitar la minimización de los protocolos inmunosupresores de mantenimiento y el ahorro de esteroides con monoterapia. Por lo general, se administra en una sola dosis de 30 miligramos intraoperatoriamente, aunque a veces se puede administrar una segunda dosis. Cuando se utiliza como agente de inducción, el alemtuzumab reduce el riesgo de rechazo en comparación con basilizumab en pacientes insensibilizados. Sin embargo, en comparación con la timoglobulina, en ensayos clínicos aleatorizados, el alemtuzumab no ha demostrado ser superior. En ensayos de pacientes sometidos a abstinencia de esteroides, los que recibieron alemtuzumab tienen un mayor riesgo de rechazo. Los riesgos hematológicos de infección y de linfoma son similares a los descritos para otros agentes de depresión. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que agota las células B positivas para CD20. No se utiliza rutinariamente como terapia de inducción en la mayoría de los pacientes sometidos a trasplante de riñón, ya que no parece añadir beneficios y sí puede causar daño entre los receptores de antígeno leucocitario humano y aloinjertos compatibles ABO. Para recordar, la estimulación del receptor de interleucina 2 induce a la célula a entrar en el ciclo celular y proliferar. Esta señal 3 puede estar bloqueada por anticuerpos del receptor de interleucina 2, basilizumab. La globulina antitimocito produce una depresión linfocitaria reconociendo la mayoría de las moléculas involucradas en la cascada de activación de los linfocitos T durante el rechazo del injerto, como CD2, CD3, CD4, CD8, CD11, CD18, CD25, antígeno leucocitario humano DR y antígeno leucocitario humano clase 1. El alemtuzumab se dirige selectivamente al receptor CD52. Bien, aquí tenemos un cuadro que nos muestra de cada medicamento que se usa en la terapia de inducción, sus dosis. Por ejemplo, el basilizumab, como ya comenté, 20 miligramos endovenoso por 2 dosis, y los efectos adversos son raros con este medicamento. La timoglobulina en dosis de 1.5 miligramos por kilogramo endovenoso por 3 a 14 días. La globulina antitimocitos equina, 15 miligramos por kilogramo de peso endovenoso de 3 a 14 días. Los efectos adversos son prácticamente lo mismo que con la timoglobulina. Y el alemtuzumab de 30 miligramos endovenoso, una sola dosis. Dentro de sus efectos adversos están reacción a la infusión y leucopenia. En pacientes considerados de alto riesgo de rechazo agudo del aloinjerto, se administra timoglobulina como parte de la terapia inmunosupresora de inducción.
Se considera que la timoglobulina es superior a la globulina antitimocito de conejo superior a la globulina antitimocito de caballo, los anticuerpos del receptor de interleucina 2 y al placebo entre los receptores de trasplante de riñón. La timoglobulina, en estos pacientes que tienen alto riesgo, entonces se debe administrar un esquema de metilprednisolona intravenosa 7 miligramos por kilogramo y la timoglobulina intravenosa de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Se administran intraoperatoriamente. Esta dosis intraoperatoria inicial de timoglobulina es seguida por 2 miligramos por kilo por día durante los 2 días siguientes, es decir, que se le dará 3 dosis en total de timoglobulina. Se administra timoglobulina si en el momento de la presentación el recuento de glóbulos blancos es inferior a 2.000 y el recuento de plaquetas superior a 75.000. Administramos, en caso de que el paciente no pueda recibir timoglobulina, entonces se administra basilizumab. Existen pacientes trasplantados que son poblaciones especiales, pacientes con compatibilidad, perdón, ABO. En esto se desconoce la terapia de inducción óptima en pacientes que reciben un trasplante de riñón de un donante ABO incompatible. Se recomienda usar timoglobulina como parte de un régimen inmunosupresor de inducción en estos pacientes, pero además de esta terapia de inducción, generalmente se requieren medidas adicionales como la plasmaféresis y la inmunoabsorción para disminuir los títulos de anticuerpo ABO circulantes y reducir el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos. La incompatibilidad ABO es una barrera potente para el trasplante de órganos por 2 razones. Primero, los antígenos ABO no son restringidos a los glóbulos rojos, pero están presentes en todas las células. Y en segundo lugar, los humanos generan anticuerpos contra la sangre que les es extraña. Además, los anticuerpos anti-ABO, que son del isotipo IgM, son producidos por el linfocito B o el subconjunto de linfocitos B innatos que funcionan independientemente de la ayuda de los linfocitos T. Por lo tanto, la persistencia de anticuerpos anti-A o anti-B en un receptor que sea, por ejemplo, un paciente del grupo sanguíneo O, va a conducir al rechazo hiperagudo de injertos trasplantados de donantes de los grupos sanguíneos A, B o AB. Este tipo de anticuerpos se caracteriza por la destrucción de las células endoteliales y la necrosis hemorrágica del injerto minutos a horas después del trasplante. Es una entidad clínica muy rara hoy en día debido a la cuidadosa compatibilidad ABO y de sensibilización de receptores renales antes del trasplante. En los pacientes infectados por VIH, en comparación con los receptores que son VIH negativo, tienen un mayor riesgo de rechazo agudo. Esto, aunado a la muerte de los linfocitos T que se producen que está presente en estos pacientes, se produce entonces una desregulación de células B. Por lo tanto, teóricamente, estos pacientes se benefician de la terapia de inducción de anticuerpos. Sin embargo, dado el estado inmunodeprimido que subyace en estos pacientes VIH, la depresión prolongada de linfocitos con la terapia de inducción de anticuerpos podría aumentar potencialmente su riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. El uso de inmunosupresión de inducción en receptores de trasplante de riñón infectados por el VIH sigue siendo controvertido. En los centros en los que se utiliza terapia de inducción en estos pacientes, algunos usan basilizumab por el menor riesgo de infecciones oportunistas que los tratados con timoglobulina. Ensayos clínicos han demostrado que la globulina antitimocítica de conejo es más eficaz que la
globulina antitimocítica de caballo para reducir la tasa de rechazo agudo y mejorar la supervivencia del aloinjerto. Esto se demostró en un ensayo en el que 72 receptores de trasplante fueron asignados aleatoriamente para recibir timoglobulina a una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo vía endovenosa, y otro grupo que iba a recibir la globulina antitimocítica de caballo, 15 miligramos por kilogramo, por vía intravenosa de forma intraoperatoria ambos. Y luego, diariamente, durante al menos 6 días, se le seguía la dosis. Al año, pacientes al que se le administró la timoglobulina de conejo tuvo una tasa de rechazo agudo significativamente menor, de 4% frente al 25% respectivamente, y una mayor supervivencia del aloinjerto, del 98% frente al 83% respectivamente. En pacientes con mayor riesgo de rechazo agudo, la globulina antitimocítica de conejo es más eficaz que el basilizumab para prevenir el rechazo. La eficacia del basilizumab frente a la timoglobulina en pacientes de alto riesgo se evaluó mejor en un estudio prospectivo aleatorizado, multicéntrico, de 278 receptores de trasplante de riñón de primer donante fallecido, que comparó la seguridad y la eficacia de un ciclo de 5 días de timoglobulina con otro grupo que recibió 2 dosis de basilizumab. Los receptores y donantes se eligieron en función de las características que serían un riesgo mayor de lo normal de rechazo o retraso de la función del injerto. Los pacientes de ambos grupos también recibieron ciclosporina, micofenolato de mofetil y prednisona para la inmunosupresión de mantenimiento, y también recibieron profilaxis antiviral con glanciclovir. El criterio de valoración principal fue una combinación del rechazo agudo, función retrasada del aloinjerto, pérdida del aloinjerto y muerte. Al año, entonces, se informaron los siguientes resultados. No hubo diferencias entre timoglobulina y basilizumab en cuanto a la incidencia del criterio de valoración compuesto, pérdida del aloinjerto, función retrasada del aloinjerto y muerte. No hubo diferencia en estos. La timoglobulina sí redujo significativamente las tasas de rechazo agudo, un 16% frente al 26%, así como la incidencia de rechazo agudo, que requirió tratamiento con anticuerpos, de 1.4% frente al 8% respectivamente. Aunque las tasas generales de eventos adversos graves fueron similares, la timoglobulina produjo una mayor incidencia de infección, 86% frente al 75%. A los 5 años, la incidencia de rechazo agudo y la necesidad de tratamiento con anticuerpos de rechazo permanecieron más bajas en los pacientes que fueron tratados con timoglobulina en comparación con el basilizumab. En los pacientes que no son considerados como de alto riesgo de rechazo agudo, se puede utilizar timoglobulina o el anticuerpo del receptor de interleucina 2 como terapia de inducción. Pero las guías KDIGO recomiendan el uso de anticuerpos de receptor de interleucina 2 como terapia de inducción de primera línea en pacientes sin alto riesgo inmunológico. En pacientes de bajo riesgo, la timoglobulina se administra utilizando el mismo protocolo de la terapia de inducción, pero se prefiere el basilizumab. Pacientes que no requieren terapia de inducción de anticuerpos. Aunque la mayoría de los pacientes que se someten a un trasplante de riñón deben recibir terapia inmunosupresora de inducción, hay pacientes seleccionados a las que no se le administra la terapia de inducción de anticuerpos. Estos pacientes son aquellos receptores caucásicos de riñones de donante vivos emparentados con 2 haplotipos idénticos. Estos pacientes tienen un riesgo muy bajo de rechazo agudo, por lo tanto no se le administra terapia con anticuerpos como parte del régimen de inducción. También los receptores de un trasplante de riñón que tienen ya otro trasplante de órgano sólido en funcionamiento, como trasplante de hígado, pulmón, corazón, y que están recibiendo
terapia inmunosupresora de mantenimiento. Por lo general, estos pacientes no reciben terapia de inducción, ya que han recibido la terapia de mantenimiento a largo plazo. En conclusión, entre los pacientes que reciben un aloinjerto de riñón, se recomienda la terapia de inducción, que consiste en un anticuerpo más terapia inmunosupresora estándar en lugar de la terapia inmunosupresora estándar sola. Y entre los pacientes con mayor riesgo de rechazo se recomienda la administración de timoglobulina en lugar de un antagonista del receptor de interleucina. Es cuanto. Muchas gracias. Aquí la bibliografía. Ahora pasamos a la parte de comentarios y preguntas.